Bienvenidos al audiolibro Consejos para la Iglesia, capítulo 36. La disciplina y la educación apropiada de nuestros hijos. Prevalecen en el mundo la tendencia a dejar a los jóvenes seguir la inclinación natural de su propia mente. Y los padres dicen que si los jóvenes son muy desenfrenados en su adolescencia, se corregirán más tarde, y que cuando tengan 16 o 18 años razonarán por su cuenta, abandonarán sus malos hábitos y llegarán por fin a ser hombres y mujeres útiles. ¡Qué error! Durante años permiten que el enemigo siembre en el jardín del corazón, permiten que se desarrollen en él malos principios, y en muchos casos todo el trabajo que se haga para cultivar ese terreno no servirá para nada. Satanás trabaja con astucia y perseverancia, y es un enemigo mortífero. Cuando quiere que se pronuncie una palabra descuidada para perjuicio de la juventud, sea en adulación o para hacerle considerar un pecado con menos aborrecimiento, Satanás se aprovecha de ello y alimenta la mala semilla, a fin de que pueda arraigar y producir abundante cosecha. Algunos padres han dejado a sus hijos adquirir malas costumbres, cuyos rastros podrán verse a través de toda la vida. Los padres son responsables de ese pecado. Esos hijos pueden profesar ser cristianos, pero sin una obra especial de la gracia en el corazón y una reforma cabal en la vida, sus malas costumbres pasadas se advertirán en toda su experiencia y manifestarán precisamente el carácter que sus padres les permitieron adquirir. Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el día de su gran ira. Y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. De manera especial, deben los siervos de Dios gobernar sus propias familias y mantenerlas en buena sujeción. Vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben poner orden en su casa y luego su juicio e influencia pesarán en la iglesia. A cada hijo e hija debe pedírsele cuenta si se ausenta de la casa de noche. Los padres deben saber en qué compañía se hallan sus hijos y en casa de quién pasan sus veladas. La filosofía humana no ha descubierto más de lo que Dios sabe, ni ha ideado en lo que respecta a actuar con los niños, ni un plan más sabio que el dado por nuestro Señor. ¿Quién puede comprender todas las necesidades de los niños mejor que su Creador? ¿Quién puede interesarse más hondamente en su bienestar que aquel que los compró con su propia sangre? Si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente y obedecida con fidelidad, habría menos angustia en el alma de los padres por la conducta perversa de hijos malvados. Los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y la juventud. Hombres y mujeres que profesan reverenciar la Biblia y seguir sus enseñanzas dejan de cumplir en muchos respectos lo que ella exige. En la educación de los niños siguen su propia naturaleza perversa, más bien que la revelada voluntad de Dios. Este descuido del deber entraña la pérdida de millares de almas. La Biblia traza reglas para la correcta disciplina de los niños. Si los hombres siguiesen estos requerimientos de Dios, veríamos hoy aparecer en el escenario de acción una clase de jóvenes muy diferente. Pero los padres que profesan creer la Biblia y seguirla obran de una manera directamente contraria a sus enseñanzas. Oímos el clamor de tristeza y angustia de parte de padres y madres
que lamentan la conducta de sus hijos sin darse cuenta de que ellos están trayendo esa tristeza y angustia sobre sí mismos y arruinando a sus hijos por su erróneo cariño. No se percatan de las responsabilidades que Dios les dio en cuanto a inculcar a sus hijos hábitos correctos desde la infancia. Los hijos cristianos preferirán el amor y la aprobación de sus padres temerosos de Dios a toda bendición terrenal. Amarán y honrarán a sus padres. Hacer a sus padres felices debe ser una de las grandes preocupaciones de su vida. En esta era de rebelión, los hijos no han recibido la debida instrucción y disciplina y tienen poca conciencia de sus obligaciones hacia sus padres. Sucede a menudo que cuanto más hacen sus padres por ellos, tanto más ingratos son y menos los respetan. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o para mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. Los padres deben tener un frente unido. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes. Es fácil complacerlos o hacerles sentir desdichados. Mediante una disciplina suave de palabras y actos amables, las madres pueden ligar a sus hijos con su propio corazón. Es un grave error manifestar severidad y ser autoritario con los niños. La firmeza uniforme y un gobierno sereno son necesarios para la disciplina de toda familia. Decid con calma lo que queréis decir, obrad con consideración y cumplid sin desviación lo que decís. Los padres no deben olvidar cuánto anhelaban en su niñez la manifestación de simpatía y amor, y cuán desgraciados se sentían cuando se les censuraba y reprendía con irritación. Deben rejuvenecer sus sentimientos y transigir mentalmente para comprender las necesidades de sus hijos. Sin embargo, con firmeza mezclada de amor, deben exigirles obediencia. La palabra de los padres debe ser obedecida implícitamente. La falta de firmeza en el gobierno de la familia causa mucho daño. Es en realidad tan mala como la falta absoluta de gobierno. Se pregunta a menudo, ¿por qué resultan los hijos de padres religiosos tan frecuentemente tercos, desafiadores y rebeldes? El motivo reside en la preparación recibida en el hogar. Si ambos padres no concuerdan, auséntense de la presencia de sus hijos hasta que hayan llegado a entenderse. Si los padres están unidos en esta obra de disciplina, el niño comprenderá lo que requieren de él, pero si el padre, por sus palabras o miradas, demuestra que no aprueba la disciplina administrada por la madre, si le parece que ella es demasiado estricta y considera que debe expiar la dureza mediante mimos e indulgencias, el niño quedará arruinado. Pronto aprenderá que puede hacer lo que quiere. Los padres que cometen este pecado contra sus hijos tendrán que dar cuenta de la ruina de sus almas. Los padres deben aprender primero a dominarse a sí mismos, y entonces podrán dominar con más éxito a sus hijos. Cada vez que pierden el dominio propio y hablan y obran con impaciencia, pecan contra Dios. Deben primero razonar con sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado y hacerles comprender que no solo han pecado contra sus padres, sino contra Dios. Teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión, y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. Ellos os amarán. Verán que no los castigáis porque os han causado inconvenientes, ni porque queréis desahogar vuestro desagrado sobre ellos, sino por un sentimiento del deber, para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrollen en el pecado.
el peligro de una instrucción demasiado severa. En muchas familias, los niños parecen bien educados mientras están bajo la disciplina y el adiestramiento, pero cuando el sistema que los sujetó a reglas fijas se quebranta, parecen incapaces de pensar, actuar y decidir por su cuenta. En el caso de que no se les enseñe a los jóvenes a pensar debidamente y a actuar por su cuenta, en la medida en que lo permita su capacidad e inclinación mental, a fin de que por este medio pueda desarrollarse su pensamiento, su sentido de respeto propio y su confianza en su propia capacidad de obrar, el adiestramiento severo producirá siempre una clase de seres débiles en fuerza mental y moral, y cuando se hallen en el mundo para actuar por su cuenta, revelarán el hecho de que fueron adiestrados como los animales y no educados. Su voluntad, en vez de ser guiada, fue forzada a someterse por la dura disciplina de padres y maestros. Aquellos padres y maestros que se jactan de ejercer el dominio completo de la mente y la voluntad de los niños que están bajo su cuidado, dejarían de jactarse si pudiesen ver la vida futura de los niños así dominados por la fuerza o el temor. Carecen casi completamente de preparación para compartir las severas responsabilidades de la vida. Esa clase de maestros que se congratulan de dominar casi por completo la voluntad de sus alumnos no son los que tienen más éxito, aunque momentáneamente las apariencias sean halagadoras. Con frecuencia se muestran demasiado reservados y ejercen su autoridad en una forma fría y carente de simpatía, que no puede conquistar el corazón de sus hijos y alumnos. Si hiciesen acercar a los niños así y les mostrasen que los aman y manifestasen interés en todos sus esfuerzos y aún en sus juegos, siendo a veces niños entre niños, podrían hacer muy felices a estos y conquistarían su amor y confianza. Y los niños respetarían y amarían más temprano la autoridad de sus padres y maestros. Por otro lado, no se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres y maestros. Debe enseñarse a los niños a respetar el juicio experimentado y a ser guiados por sus padres y maestros. Se los debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros. Y se los ha de instruir para que comprendan lo conveniente que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres y maestros, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. Un pecado dejar que los niños crezcan en la ignorancia. Algunos padres no han dado educación religiosa a sus hijos y han descuidado también su educación escolar. Ni la una ni la otra debieran haberse descuidado. Las mentes de los niños son activas y si ellos no se dedican al trabajo físico o se ocupan en el estudio, quedarán expuestos a las malas influencias. Es un pecado de parte de los padres dejar a sus hijos crecer en la ignorancia. Deben proporcionárseles libros útiles e interesantes. Deben enseñarles a trabajar, a tener sus horas de trabajo físico y sus horas de estudio y lectura. Los padres deben tratar de elevar las mentes de sus hijos y de cultivar sus facultades mentales. La mente abandonada a sí misma, sin cultivo, es generalmente baja, sensual y corrupta. Satanás aprovecha su oportunidad y educa a las mentes ociosas. El trabajo de la madre empieza con el niño mamante. Ella debe conquistar la voluntad y el genio de su hijo, ponerlo en sujeción y enseñarle a obedecer. Y a medida que el niño crezca, no relaje la disciplina. Cada madre debe tomarse tiempo para razonar con sus hijos, para corregir sus errores y enseñarles pacientemente el buen camino. Los padres cristianos deben saber que están instruyendo y preparando a sus hijos para ser hijos de Dios. Toda la experiencia religiosa de los niños queda afectada
por las instrucciones dadas y el carácter se forma en la niñez. Si la voluntad no se soyuga entonces, ni se la hace someter a la voluntad de los padres, será tarea muy difícil enseñarles la lección en los años ulteriores. ¡Qué lucha intensa! ¡Qué conflicto costará someter a los requisitos de Dios esa voluntad que nunca fue subyugada! Los padres que descuidan esa obra importante cometen un grave error y pecan contra sus pobres hijos y contra Dios. Padres, si falláis en dar a vuestros hijos la educación que Dios ha hecho vuestro deber darles, tendréis que rendirles cuenta por los resultados. Estos resultados no quedarán confinados únicamente a vuestros hijos, así como el abrojo que se permite crecer en el campo produce una cosecha según su especie. También los pecados resultantes de vuestro descuido obrarán para arruinar a todos los que entren en la esfera de su influencia. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los harán herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abra el juicio. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron, y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir la falta de sus hijos, y como consecuencia, estos se pierden, y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. El mal de la ociosidad. Se me ha mostrado que mucho pecado es el resultado de la ociosidad. Las manos y las mentes activas no hallan tiempo para ceder a toda tentación que el enemigo sugiere, pero las manos y los cerebros ociosos están totalmente preparados para ser dominados por Satanás. Cuando la mente no está debidamente ocupada, se espacia en cosas impropias. Los padres deben enseñar a sus hijos que la ociosidad es pecado. Nada hay que conduzca tan seguramente al mal como aliviar a los hijos de toda carga para dejarles llevar una vida ociosa y sin objeto, no haciendo nada u ocupándose según les agrade. La mente de los niños es activa, y si no se ocupa en cosas buenas y útiles, se dedicará inevitablemente a lo malo. Aunque es correcto y necesario que tengan recreación, se les debe enseñar a trabajar, a tener horas regulares para el trabajo físico y también para leer y estudiar. Procúrese que tengan ocupación apropiada para sus años y que estén provistos de libros útiles e interesantes. Con frecuencia los niños comienzan un trabajo con entusiasmo, pero de pronto se confunden o se cansan de él y quieren cambiar y realizar alguna cosa nueva. Así pueden comenzar varias cosas, desanimarse y abandonarlas, y así pasan de una cosa a otra sin perfeccionar ninguna. Los padres no deberían permitirles que esa tendencia al cambio domine a sus hijos. No deberían recargarse con otras cosas, de modo que no tengan tiempo para disciplinar y desarrollar con paciencia su mente. Unas pocas palabras de ánimo o un poco de ayuda en el momento debido puede ayudarles a superar sus dificultades y desánimo, y la satisfacción que obtendrán de ver que la tarea ha sido completada los estimulará a mayores realizaciones. Los niños que han sido mimados y rodeados de cuidados esperan siempre un trato tal, y si su expectativa no se cumple, se chasquean y desalientan. Esa misma disposición se verá en toda su vida. Serán incapaces, dependerán de la ayuda ajena y esperarán que los demás los favorezcan y cedan a sus deseos. Y si encuentran oposición aún en la edad adulta, se creen maltratados. Y así recorren su senda por el mundo, acongojados, apenas capaces de llevar su propio peso, murmurando e irritándose a menudo porque todo no les sale a pedir de boca. Una mujer se perjudica a sí misma y a los miembros de su familia gravemente cuando hace el trabajo suyo, y el de ellos también. Cuando trae la leña y el agua,
y aún toma el hacha para cortar la leña, mientras su esposo y sus hijos permanecen sentados alrededor del fuego en agradable reunión social. Dios nunca se propuso que las esposas y madres fuesen esclavas de su familia. Más de una madre está sobrecargada de cuidados porque no ha enseñado a sus hijos a participar de las cargas domésticas. Como resultado, ella envejece y muere prematuramente, dejando a sus hijos precisamente cuando más necesitan de una madre que guíe sus pies inexpertos. ¿Quién tiene la culpa? Los esposos deben hacer todo lo que puedan para ahorrar cuidados a la esposa y mantener alegre su espíritu. Nunca deben fomentarse la ociosidad ni permitirse en los niños, porque pronto viene a ser un hábito. Padres, dirigid vuestros hijos a Cristo. Los hijos pueden desear hacer lo recto. Pueden proponerse en su corazón ser obedientes y bondadosos para con sus padres o tutores, pero necesitan ayuda y estímulo de parte de ellos. Pueden hacer buenas resoluciones, pero a menos que sus principios sean fortalecidos por la religión y en sus vidas reine la influencia de la gracia renovadora de Cristo, no alcanzarán su objetivo. Los padres deben duplicar sus esfuerzos para la salvación de sus hijos. Deben instruirlos con fidelidad y no permitir que obtengan su educación ellos mismos como mejor puedan. No se debe permitir que los jóvenes aprendan lo bueno y lo malo indistintamente, con la idea de que en algún tiempo futuro lo bueno prevalecerá y lo malo perderá su influencia. Lo malo se desarrolla más rápidamente que lo bueno. Padres, debéis comenzar a disciplinar la mente de vuestros hijos en la más tierna edad, a fin de que sean cristianos. Tiendan todos vuestros esfuerzos a su salvación. Obrad como que fueron confiados a vuestro cuidado para ser labrados como preciosas joyas que han de resplandecer en el reino de Dios. Cuidad de no estar arrullándolos sobre el abismo de la destrucción, con la errónea idea de que no tienen bastante edad para ser responsables, ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. Los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación, a fin de que sus mentes juveniles puedan comprenderlo. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños, aun los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Los predicadores manifiestan generalmente demasiada indiferencia hacia la salvación de los niños, y su obra no es tan personal como debiera ser. Muchas veces se pierden áureas oportunidades de impresionar las mentes de los niños. Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que recae sobre vosotros? ¿Comprendéis la necesidad de preservar a vuestros hijos del descuido y de las costumbres desmoralizadoras? No les permitáis entrar en relación con otras personas fuera de aquellas que ejerzan una buena influencia sobre su carácter. No los dejéis salir de noche, a menos que sepáis a dónde van y lo que hacen. Instruidlos en los principios de la pureza moral. Si habéis descuidado el enseñarles a este respecto, precepto tras precepto, renglón tras renglón, un poco aquí y un poco allá, cumplid inmediatamente este deber. Haceos cargo de vuestra responsabilidad y trabajad para el tiempo presente y para la eternidad. No dejéis transcurrir ni un día más sin confesar vuestra negligencia a vuestros hijos. Decidles que habéis decidido ahora hacer la obra que Dios os ha asignado. Pedidles que emprendan con vosotros esa reforma. Haced esfuerzos diligentes para redimir lo pasado. No permanezcáis por más tiempo en el estado de la iglesia de Laodicea. En el nombre del Señor suplico a cada familia que enarbole su verdadero estandarte. Reformad la iglesia que tenéis en vuestro hogar. No descuidéis las necesidades de la mente.
Se me ha mostrado que mientras los padres que temen a Dios imponen restricciones a sus hijos, deben estudiar sus disposiciones y temperamentos y tratar de suplir sus necesidades. Algunos padres atienden cuidadosamente las necesidades temporales de sus hijos, los cuidan bondadosa y fielmente mientras están enfermos y luego consideran que han cumplido todo su deber. En esto cometen un error. Tan solo han empezado su trabajo. Se deben suplir las necesidades de la mente. Se requiere habilidad para aplicar los debidos remedios a la curación de una mente herida. Los niños han de soportar pruebas tan duras, tan graves en su carácter, como las de las personas mayores. Los padres mismos no sienten siempre la misma disposición. A menudo su mente está afligida por la perplejidad. Trabajan bajo la influencia de opiniones y sentimientos equivocados. Satanás los azota y ceden a sus tentaciones. Hablan con irritación y de una manera que excita la ira de sus hijos, y son a veces exigentes e inquietos. Los pobres niños participan del mismo espíritu, y los padres no están preparados para ayudarles, porque ellos son la causa de la dificultad. A veces todo parece ir mal, hay intranquilidad en el ambiente, y todos pasan momentos desdichados. Los padres echan la culpa a los pobres niños y piensan que son desobedientes e indisciplinados, los peores niños del mundo, cuando la causa de la dificultad reside en ellos mismos. Algunos padres suscitan muchas tormentas por su falta de dominio propio. En vez de pedir bondadosamente a los niños que hagan esto o aquello, les dan órdenes en tono de reprensión y al mismo tiempo tienen en los labios censuras o reproches que los niños no merecieron. Padres, esta conducta para vuestros hijos destruye su alegría y ambición. Ellos cumplen vuestras órdenes, no por amor, sino porque no se atreven a obrar de otro modo. No ponen su corazón en el asunto. Les resulta un trabajo penoso en vez de un placer, y a menudo por eso mismo se olvidan de seguir todas vuestras indicaciones, lo cual acrece vuestra irritación y empeora la situación de los niños. Las censuras se repiten. Se les pinta con vivos colores su mala conducta. No dejéis que vuestros hijos os vean con rostros ceñidos. Si ellos ceden a la tentación y luego en su error y se arrepienten de él, perdonadles tan generosamente como esperáis ser perdonados por vuestro Padre Celestial. Instruidlos bondadosamente y ligadlos a vuestro corazón. Este es un tiempo crítico para los niños. Los rodearán influencias tendientes a separarlos de vosotros, y debéis contrarrestarlas. Enseñadles a hacer de vosotros sus confidentes, permitidles contaros sus pruebas y goces. Estimulando esto, los salvaréis de muchas trampas que Satanás ha preparado para sus pies inexpertos. No tratéis a vuestros hijos únicamente con severidad, olvidándoos de vuestra propia niñez y olvidando que ellos no son sino niños. No esperéis de ellos que sean perfectos, ni tratéis de obligarlos a actuar como hombres y mujeres enseguida. Obrando así, cerraréis la puerta de acceso que de otra manera pudierais tener hacia ellos, y los impulsaríais a abrir la puerta de las influencias perjudiciales que permitirían a otros envenenar sus mentes juveniles antes de advertir el peligro. Nunca corrijáis a un niño cuando estéis airados. Si vuestros hijos son desobedientes, debieran ser corregidos. Antes de corregirlos, pedid al Señor a solas que ablande y subyugue el corazón de vuestros hijos y que os dé sabiduría para tratarlos. Ni en un solo caso he sabido nunca que haya fracasado este método. No podéis hacer que un hijo comprenda cosas espirituales cuando el corazón está conmovido por la pasión. Debéis corregir a vuestros niños con amor. No permitáis que hagan lo que les plazca hasta que os enojéis, y entonces los castiguéis. Una corrección tal solo ayuda al mal en vez de corregirlo.
Manifestar ira hacia un niño que se equivoca es aumentar el mal. Eso despierta las peores pasiones en el niño y lo induce a creer que no os preocupáis por él. Razona consigo mismo que no podráis tratarlo así si os interesara. ¿Y pensáis que Dios no sabe la forma en que son corregidos esos niños? Sabe, y sabe también lo que podrían ser los benditos resultados si la obra de corrección se hiciera en una forma que conquistara en vez de repeler. La importancia de ser estrictamente honesto con los niños. Los padres debieran ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y enseñanza de sus hijos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos de carácter estimulados de esta manera pueden hacerse tan permanentes que mentir será tan natural como respirar. El fingimiento se tomará con sinceridad y realidad. Padres, no mintáis nunca. Nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces vosotros mismos, sed rectos e inconmovibles. No debería permitirse ni una mentira, por pequeña que sea. Debido a que las madres están acostumbradas a mentir, los hijos siguen su ejemplo. Es indispensable que se practique la honradez en todos los detalles de la vida de la madre y en la educación de los hijos. Es importante que se enseñe a las niñitas y a los niñitos a no mentir o engañar en lo más mínimo. La importancia del desarrollo del carácter. Dios ha señalado a los padres su obra, la cual consiste en formar los caracteres de sus hijos, según el modelo divino. Por su gracia pueden realizar esta tarea, pero requerirá un esfuerzo paciente y cuidadoso, y además firmeza y decisión para guiar la voluntad y refrenar las pasiones. Un campo abandonado produce únicamente espinos y cardos. El que quiera obtener una cosecha útil o hermosa, primero debe preparar la tierra y sembrar la semilla, luego cavar alrededor de los jóvenes tallos, removiendo las malezas y ablandando la tierra, y así las preciosas plantas florecerán y pagarán ricamente el cuidado y el trabajo empleados. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido un estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. La fuerza de carácter consiste en dos cosas: la energía de la voluntad y del dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente como fuerza de carácter la pasión arrolladora, pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza del hombre y su nobleza se miden por el poder de los sentimientos que subyuga, no por el de los sentimientos que lo vencen a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al ultraje, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Los tales hombres son verdaderos héroes. Muchos tienen ideas tan restringidas de lo que pueden llegar a ser que siempre permanecerán atrofiados y estrechos. Cuando si aprovechasen las facultades que Dios les ha dado, podrían desarrollar un carácter noble y ejercer una influencia que ganaría almas para Cristo. El conocimiento es poder, pero la capacidad intelectual, sin la bondad del corazón, es un poder para el mal. Dios nos ha dado nuestras facultades intelectuales y morales, pero en extenso grado cada persona es arquitecto de su propio carácter. Cada día va subiendo la estructura. La palabra de Dios nos advierte que prestemos atención a cómo edificamos, para que nuestro edificio se funde en la roca eterna.
Llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento para que todos cultiven las facultades que Dios les ha dado, a fin de que puedan desarrollar un carácter que tenga utilidad aquí y sea apto para la vida superior. Cada acto de la existencia, por muy insignificante que sea, tiene influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es más precioso que las posesiones mundanales, y la obra de su formación es la más noble a la cual pueden dedicarse los hombres. Los caracteres formados por las circunstancias son variables y discordantes, una masa de sentimientos encontrados. Sus poseedores no tienen un blanco elevado o fin en la vida, no ejercen influencia ennoblecedora sobre el carácter de los demás, viven sin propósito ni poder. La corta vida que se nos concede debe ser aprovechada sabiamente. Dios quiere que su iglesia sea viva, consagrada y que trabaje. Nuestro pueblo en conjunto dista mucho de esto ahora. Dios pide almas fuertes, valientes, cristianas, activas y vivas, que sigan al verdadero modelo y que ejerzan una influencia definida por Dios y lo recto. El Señor nos ha confiado como cometido sagrado verdades importantísimas y solemnes, y debemos demostrar su influencia en nuestra vida y carácter. Una experiencia personal al aconsejar a niños. Hay madres que no tratan a sus hijos de un modo uniforme. A veces les permiten hacer o tener cosas que los perjudican, y otras veces les niegan placeres inocentes que llenarían de contento los corazones infantiles. En esto no siguen el ejemplo de Cristo, quien amaba a los niños, comprendía sus sentimientos y simpatizaba con ellos en sus placeres y sus pruebas. Cuando los niños ruegan que se les deje ir en cierta compañía o asistir a tal reunión para divertirse, decidles: hijos, no os puedo dejar ir, sentaos aquí mismo y os diré por qué. Estoy trabajando para la eternidad y para Dios. Él es quien os confió a mi cuidado. Para vosotros ocupo el lugar de Dios, y por lo tanto debo velar sobre vosotros, como quien deberá rendir cuentas en el día de Dios. Quisierais que el nombre de vuestra madre se anotase en el libro del cielo, como el de quien no cumplió su deber para con sus hijos y dejó que el enemigo entrase y ocupase el terreno que ella debiera haber ocupado. Niños, voy a deciros cuál es el buen camino, y luego, si decidís apartaros de vuestra madre y entrar en caminos de maldad, ella estará libre de culpa, pero vosotros tendréis que sufrir por vuestro pecado. Así solía obrar yo con mis hijos, y antes que terminara de hablar, se ponían a llorar y decían: ¿no quieres orar por nosotros? Naturalmente, nunca rehusaba orar por ellos. Me arrodillaba a su lado y oraba por ellos. Luego me apartaba e intercedía con Dios hasta que el sol estaba ya alto en el cielo, tal vez durante toda la noche, para que cesase el ensalmo del enemigo y yo obtuviese la victoria. Aunque me costaba una noche de trabajo, me sentía ricamente recompensada cuando mis hijos se me echaban al cuello y decían: «Oh, mamá, nos alegramos tanto de que no nos dejaste ir cuando te lo pedíamos. Ahora vemos que habría sido malo». Padres, así es como debéis obrar, como quienes toman el asunto en serio. Y debéis tomarlo en serio, si esperáis salvar a vuestros hijos para el reino de Dios. Nunca podrá darse la debida educación a los jóvenes en este país o en otro cualquiera, a menos que estén separados de una larga distancia de las ciudades. Las costumbres y las prácticas propias de las ciudades inhabilitan la mente de los jóvenes para la entrada de la verdad. La necesidad que tienen los padres de más guía divina. No podéis descuidar impunentemente la educación de vuestros hijos. Los defectos de su carácter publicarán vuestro descuido a este respecto. Los males que dejáis pasar sin corrección, los modales bruscos, groseros, la falta de respeto y obediencia,
Las costumbres de indolencia y falta de atención deshonran vuestro nombre y amargarán vuestra vida. El destino de vuestros hijos está en gran medida en vuestras manos. Al faltar a vuestro deber con respecto a ellos, podéis colocarlos en las filas del enemigo y hacer de ellos agentes suyos para arruinar a otros. Por otra parte, instruyéndolo fielmente, ofreciéndoles con vuestra vida un ejemplo de piedad, podéis conducirlos a Cristo. A su vez, ellos ejercerán sobre otros la misma influencia, y así por vuestro medio podrá salvarse gran número de almas. Dios desea que tratemos a nuestros hijos con sencillez. Estamos expuestos a olvidar que los niños no han tenido la ventaja de los largos años de educación que los adultos han tenido. Si los pequeños no proceden de acuerdo con nuestras ideas en todo, a veces pensamos que merecen una reprimenda, pero esto no arreglará las cosas. Elevadlos al Salvador y contadle todo a Él. Creed luego que su bendición descansará sobre ellos. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de oración. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada, y el padre o la madre en ausencia del padre debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y los peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe, atad a estos últimos sobre el altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán los niños así dedicados a Dios. Es el deber de los padres creyentes levantar así, mañana y tarde, por ferviente oración y fe perseverante, una valla en derredor de sus hijos. Deben instruirlos con paciencia, enseñándoles bondadosa e incansablemente a vivir de tal manera que agraden a Dios. Enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del día del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación e impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre puede inclinar el alma hacia lo recto. Después de haber cumplido fielmente con vuestro deber para vuestros hijos, llevadlos a Dios y pedidle que os ayude. Decidle que habéis hecho vuestra parte y luego con fe pedid a Dios que haga su parte, lo que no podéis hacer. Pedidle que morigere su carácter, que los haga suaves y corteses mediante su Espíritu Santo. Oirá vuestra oración. Con amor responderá a vuestras oraciones. Mediante su palabra os ordena corregir a vuestros hijos. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, y la palabra de Dios ha de ser obedecida en estas cosas. Enseñad respeto y cortesía. Dios ha mandado especialmente que se manifieste tierno respeto hacia los ancianos. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Habla de batallas que se libraron y victorias que se ganaron, de responsabilidades que se asumieron y de tentaciones que se resistieron. Habla de pies cansados que se acercan al descanso, de puestos que pronto quedarán vacantes. Ayúdese a los niños a pensar en esto, y entonces allanarán el camino de los ancianos mediante su cortesía y su respeto.
y añadirán gracia y belleza a sus jóvenes vidas si prestan atención a este mandato. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Levítico capítulo 19, versículo 32. También la cortesía es una de las gracias del Espíritu y debe ser cultivada por todos. Tiene el poder de subyugar las naturalezas que sin ella se endurecerían. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo toscos, duros y descorteses, no han aprendido de Jesús. Tal vez no se pueda dudar de su sinceridad ni de su integridad, pero la sinceridad e integridad no expiarán la falta de bondad y cortesía.